Bienvenidos, una vez más, a nuestro espacio donde exploramos las relaciones más comentadas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Si eres de los que vive cada romance con la misma intensidad que sus protagonistas, si te emocionas con cada mirada y suspiras con cada gesto, has llegado al lugar indicado. Hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en un torbellino de emociones, en un encuentro que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas y a la vez más controvertidas del panorama actual, Hande y Kerem. Y no solo eso, vamos a analizar cada detalle, cada palabra y cada silencio de su debate épico. Si te gusta lo que vas a ver, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas revelaciones. Sin más preámbulos, que comience el viaje. Asterisco 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 asterisco. En el universo brillante de las estrellas de la televisión, donde los reflectores iluminan tanto los éxitos como las vulnerabilidades, hay una pareja que ha sabido capturar la atención de millones con la fuerza de un imán, Hande y Kerem. Su historia, que comenzó como una chispa en un set de grabación, se convirtió rápidamente en un incendio de pasión y admiración que traspasó las pantallas y llegó a los corazones de personas alrededor del mundo. Desde los inicios, cuando la química entre ellos era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo, hasta los momentos de complicidad que compartían fuera del trabajo, cada detalle de su relación fue seguido con fervor y devoción por una legión de fans. Sin embargo, como suele ocurrir en las grandes historias de amor, no todo fue un camino de rosas. Las agendas sobrecargadas, las expectativas del público y la presión constante de una vida bajo el escrutinio público comenzaron a erosionar los cimientos de su conexión, creando tensiones que, inevitablemente, llegaron a su punto álgido. Los rumores, que al principio eran susurros, se convirtieron en gritos ensordecedores, llenando las redes sociales de especulaciones sobre una posible ruptura. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre y ansiedad, donde la tensión alcanzó niveles insospechados, que surge el debate que vamos a desglosar hoy. Antes de sumergirnos en los detalles de ese encuentro crucial, es importante recordar los pilares sobre los que se construyó esta relación. Hande, con su elegancia innata y su mirada penetrante, y Kerem, con su carisma arrollador y su sonrisa que derretía corazones, encarnaban la pareja perfecta. Su conexión era tan evidente que incluso los más escépticos sucumbieron a su encanto. Cada gesto, cada mirada cómplice, cada interacción fuera de las cámaras era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. Detrás de la fachada de perfección, se escondían las dudas, las inseguridades y las presiones de una vida expuesta a la mirada pública. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de privacidad fueron creando una brecha entre ellos, una brecha que, en lugar de cerrarse, se fue haciendo cada vez más profunda. Los fans, que al principio eran sus mayores admiradores, comenzaron a convertirse en jueces implacables, exigiendo cada vez más y dejando poco espacio para la intimidad y la vulnerabilidad. Fue en este clima de tensión y sospecha que el famoso debate tuvo lugar, un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Asterisco 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 asterisco. El día del debate, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Los rumores sobre una posible separación, que durante semanas habían circulado en las redes sociales, se habían intensificado hasta convertirse en la comidilla de los medios de comunicación. Todos sabían que algo grande iba a pasar, pero nadie se imaginaba la magnitud de la explosión de sentimientos que estaba a punto de ocurrir. El aire se cortaba con un cuchillo, las miradas eran esquivas y cada movimiento, cada suspiro, era interpretado con una lupa de atención. Hande, siempre dueña de una elegancia que parecía inmune al caos, fue la primera en romper el silencio. Su mirada, que normalmente irradiaba calidez y dulzura, estaba ahora cargada de una seriedad inusual, casi como si estuviera a punto de revelar un secreto que había estado guardando durante mucho tiempo. Su tono era tranquilo, pero cada palabra resonaba con una intensidad que hacía que los corazones se aceleraran. Con voz firme pero cargada de emoción, comenzó a expresar sus inquietudes sobre la dirección que había tomado su relación. No se anduvo con rodeos, ni usó eufemismos. Habló de la incertidumbre, de las dudas que la atormentaban, de la sensación de que algo no encajaba. Kerem, por su parte, escuchaba con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el dolor. Su rostro,
que siempre reflejaba una alegría contagiosa, estaba ahora surcado por una profunda tristeza. Las palabras de Ande parecían golpearlo como un martillo, desmoronando las ilusiones que había construido. No tardó en responder, con una pasión y una sinceridad que dejaba ver la profundidad de sus sentimientos. No se guardó nada, habló de los sacrificios que ambos habían hecho, de las dificultades que habían enfrentado juntos y de la frustración de sentirse incomprendido. Su voz, a veces quebrada por la emoción, a veces elevada por la desesperación, resonaba en el silencio de la sala, haciendo que cada palabra pesara como una losa. El debate, lejos de ser una simple discusión, se convirtió en una catarsis colectiva. Fue una explosión de emociones reprimidas, una liberación de verdades ocultas que durante mucho tiempo habían permanecido en la oscuridad. Ande, con una franqueza que sorprendió a todos, habló de sus inseguridades, de las dudas que la asaltaban en la privacidad de su mente, de la sensación de que su propia identidad se estaba diluyendo en la vorágine de la fama. Necesitaba saber si estábamos en la misma página, si los sacrificios que hacíamos valían la pena, confesó, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su vulnerabilidad era palpable, y su honestidad conmovió a todos los presentes. Kerem, por su parte, habló de su amor incondicional, de su compromiso absoluto, y de la frustración de sentirse incomprendido y menospreciado. «Yo he dado todo, mi corazón, mi tiempo, ¿y esto es lo que recibo?», preguntó con una mezcla de desesperación y tristeza. Su voz, normalmente llena de optimismo y energía, se había vuelto ronca y quebradiza, reflejando el dolor que sentía en su interior. Fue un momento de cruda honestidad, en el que ambos se despojaron de sus máscaras y mostraron sus verdaderos sentimientos, sin adornos ni filtros. «Ande, siento que últimamente ya no nos vemos, no como antes», dijo Kerem con la voz entrecortada. «Los viajes, el trabajo, las obligaciones, siento que nos estamos distanciando y eso me aterra». Su mano buscó la de Ande, pero ella la apartó con suavidad. «Kerem, yo también siento esa distancia», respondió ella, con los ojos fijos en un punto indefinido. «Pero siento que además hay otras cosas que no están funcionando. Siento que hemos dejado de comunicarnos, que ya no nos entendemos». Kerem negó con la cabeza, con una expresión de dolor. «Pero yo te amo, Ande, ¿no lo ves? He hecho todo lo que he podido para que esto funcione». «Y yo te amo, Kerem», respondió ella, con una voz apenas audible, «pero el amor no es suficiente. A veces se necesita algo más». Los silencios que siguieron fueron tan intensos como las palabras, como si cada uno estuviera procesando el dolor y la incertidumbre que estaban viviendo. Asterisco, 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 asterisco. El debate, más allá de la tensión y la confrontación, reveló la profundidad de los sentimientos que ambos compartían y las enormes presiones a las que estaban sometidos. Fue un punto de inflexión, un momento de sinceridad brutal que obligó a todos a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor y las relaciones en el mundo actual, donde las apariencias a menudo se anteponen a la autenticidad y la intimidad. La exposición constante, la falta de privacidad y las expectativas del público habían creado un cóctel explosivo que amenazaba con destruir su relación. ¿Qué podemos aprender de este encuentro? En primer lugar, que el amor, por más fuerte que parezca, requiere una comunicación constante, una comprensión profunda y una empatía genuina. Que las apariencias engañan y que las verdaderas emociones se esconden detrás de las sonrisas y los gestos. Que la vida en el ojo público, con sus presiones y exigencias, puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. Y sobre todo, que la vulnerabilidad, aunque a veces nos dé miedo mostrarla, es la clave para establecer conexiones reales y duraderas. Ande y Kerem, al abrir sus corazones y mostrar sus verdades, nos han dado una lección invaluable sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Este debate no fue un fracaso, sino un despertar. Fue un grito desesperado por la verdad, por la comprensión, por la necesidad de ser vistos y aceptados por quienes somos realmente, no por la imagen que proyectamos ante los demás. Nos muestra que incluso las parejas más glamorosas y admiradas también enfrentan los mismos problemas que cualquiera de nosotros, que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y una buena dosis de valentía. La pregunta que todos nos hacemos ahora, mientras analizamos los restos de este terremoto emocional, es: ¿qué sucederá después de este debate? ¿Será el final definitivo de una era o el comienzo de un nuevo capítulo?
¿Podrán Ande y Kerem superar sus diferencias y reconstruir su relación? ¿O este encuentro marcará el fin de su historia de amor? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos con certeza es que este momento ha dejado una marca imborrable en la historia de estos dos corazones apasionados y en la memoria de todos aquellos que hemos seguido su historia con fervor y admiración. Asterisco 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 asterisco. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este análisis profundo y emotivo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta historia llena de pasión, verdad y complejidad humana. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales para que más personas puedan conocer esta historia y suscribirse a nuestro canal, para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones sobre este debate. ¿Qué les pareció la honestidad de Ande? ¿Cómo interpretaron las palabras de Kerem? ¿Creen que este encuentro marcará un antes y un después en su historia? Sus opiniones nos importan mucho, así que no duden en expresarlas. Y por último, recuerden que las grandes historias no siempre tienen finales felices, pero siempre nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor, la vida y las relaciones humanas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Hasta la próxima, y que sigan soñando con grandes historias. Adiós.